Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo. La economía informal es uno de los determinantes más importantes dentro de este indicador. Según las cifras de el DANE, la informalidad laboral en Bogotá en el año 2017 llega casi al 50% de toda la población económicamente activa. Junto con las directrices, instituciones administrativas y de seguridad del distrito, son otras de las preocupaciones que a los trabajadores informales los acoge en esta problemática en Bogotá. Nuestro objeto de estudio será las zonas aledañas a la Universidad del Rosario en la Plaza de San Victorino. Encontrar los factores estructurales de los trabajos informales en Bogotá, como de las personas, tanto de sus perfiles socioeconómicos como sus perfiles netamente sociales, serán importantes dentro de la investigación. Encontrar la relación entre esos perfiles socioeconómicos del sector estudiado y la población informal es una de las preocupaciones más importantes para nosotros. Respecto a la problemática y gracias a la revisión de literatura, encontramos que existen principalmente tres vacíos a la hora de abordar la problemática de la informalidad laboral. De este modo, el primer vacío se relaciona con las altas esferas del gobierno y la elaboración de políticas públicas, puesto que la informalidad laboral se ha abordado de manera indiferenciada como un todo, sin tener en consideración la multiplicidad y variedad de caras que puede adquirir el fenómeno. En segundo lugar, encontramos un vacío de tipo teórico, puesto que en una gran proporción los autores que explican la informalidad laboral desde factores estructurales se han centrado y se centran principalmente en elementos sociodemográficos, excluyendo aquellos factores tales como el económico y el rol del Estado, que son de vital importancia para lograr una comprensión holística del fenómeno que devengan soluciones más eficaces. Por último, encontramos que la mayoría de respuestas por parte del Estado se han centrado en temas relacionados con política económica y de reforma tributaria, sin desarrollar políticas de carácter social que propendan por hacer frente a aquellos factores sociodemográficos que resultan de vital importancia para explicar y abordar el fenómeno de la informalidad laboral. Para poder abarcar la investigación de esta temática, hemos decidido subdividir nuestro macrotema, que es la informalidad laboral, en tres diferentes subtemas que nos ayudarán a rellenar algunos vacíos teóricos y a poder abarcar el fenómeno no como un todo en sí mismo, sino más bien canalizado a ciertos factores y conceptos que nosotros consideramos importantes recalcar. En primera medida, hablaremos de la teoría estructuralista. Esta, consideramos nosotros, es una de las herramientas teóricas más importantes de toda nuestra investigación, ya que nos permite identificar desde un modo de vista particular cuáles serían las posibles causas que conlleven a que las personas recurran a esas actividades laborales. En cuanto a herramienta teórica para explicar la informalidad laboral, la teoría estructuralista hace hincapié en factores socioeconómicos tales como género, edad y educación, cuya identificación es de vital importancia para la implementación de políticas públicas que propendan por contrarrestar este fenómeno. En consecuencia, debemos hablar de otro factor, que es la economía informal. Según la literatura, este concepto considera al cuerpo de los trabajadores como segmentado, permitiendo así diferenciar las categorías de la informalidad. Es decir, los trabajadores deben verse por sus categorías de empleabilidad y diferenciar de aquellos que tienen condiciones completas, a estas como salud, pensión y seguridad social, de aquellos que no tienen mayores beneficios que su salario. Asimismo, se puede decir que la teoría estructuralista tiene mucha influencia en este concepto, pues se considera que existen ciertos factores estructurales que pueden lanzar a determinados perfiles socioeconómicos a la informalidad laboral como forma de subsistencia. Por último, pero no menos importante, reflexionamos acerca de la labor o el papel del Estado. En cuanto al método de temáticas, tenemos tres tipos de variables muy importantes dentro de nuestra investigación. En primer lugar, tenemos la variable independiente de la investigación, la economía informal. En segundo lugar, tenemos la variable dependiente, que son los factores estructurales. Y en tercer lugar, tenemos el papel del Estado como la variable mediadora entre la variable dependiente y la independiente, que genera un método, un proceso para
llevar a cabo la relación entre la variable dependiente y la variable independiente. En cuanto a la economía informal, la variable independiente, tenemos el método de subsistencia de cada una de las personas analizadas dentro de muchos trabajos investigativos. Y en segundo lugar tenemos la segmentación laboral. En primer lugar, trata sobre los perfiles socioeconómicos de las personas que hacen parte de la población en dentro de la economía informal. Y la segmentación laboral es cuáles son las diferencias entre una parte de la economía informal de la población que se encuentra dividida en diferentes tipos por diferentes aspectos. En segundo lugar, tenemos los factores estructurales. Los factores estructurales comprenden cada uno de los determinantes de la población que se encuentra dentro de la economía informal, como lo pueden ser factores estructurales como el género, la educación, la edad o simplemente los sectores económicos donde se desarrolla este tipo y desenvuelve este tipo de población, que serían los primarios y secundarios, y cómo estos sectores también interactúan con la población económicamente informal. En tercer lugar tenemos la variable mediadora, que sería el papel del Estado. El papel del Estado juega un papel muy importante porque son las políticas públicas que desarrolla el Estado como institución hacia las personas que se encuentran en la población económicamente informal. En este sentido tenemos el desarrollo industrial dentro de la ciudad, la política económica dentro de la ciudad y la reforma tributaria o las reformas tributarias que genere el Estado para la población, afectar o mejorar algunas de sus condiciones. En este caso se analiza las políticas del distrito, porque estamos analizando un sector dentro del distrito de Bogotá, un sector especializado. Entonces analizaremos las políticas públicas nacionales, como las reformas tributarias que nos atañen a todos, y las políticas públicas de las instituciones o directrices de las instituciones distritales, que pueden influir dentro de los factores estructurales de cada una de estos perfiles socioeconómicos de las personas a analizar. Es decir, y considerando todo lo expuesto anteriormente, la informalidad se convierte en una vía de escape de individuos que no logran encontrar una vida laboral estable y que se ven obligados a recurrir a trabajos con poca seguridad en términos profesionales. Pero es que para poder comprender nuestra pretensión se debe entender, además, que según una investigación de la Universidad del Valle, el hecho de que el jefe del hogar se encuentre en el sector informal del mercado laboral hace que el riesgo de que su hogar sea pobre se incremente en un 125% con respecto a aquellos que se encuentran en el sector formal. Asimismo, hay algunos factores socioeconómicos que conllevan a las personas a recurrir a este tipo de prácticas. Por tal, resulta imperativa la identificación de aquellos factores que impulsan a los individuos a este fenómeno, con ánimos de contrarrestarlo, claramente. Es por esto por lo que un trabajo de investigación como este resulta importante, ya que pretende delimitar cuáles han sido aquellos factores que conllevan a las personas a optar por este tipo de opciones laborales, con miras de poder plantear una solución que pueda servir de base para una posible neutralización de la problemática. A su vez, se plantean las bases teóricas del modelo estructuralista como una herramienta para explicar el porqué de la informalidad laboral, arguyendo por la alta diversidad de factores a los que se puede atribuir un aumento en los índices de informalidad laboral. Resulta imperativa la delimitación del problema de investigación, en aras de facilitar el abordaje del fenómeno a estudiar, lo que a su vez se materializará en mejores resultados de investigación. De este modo, el objeto de estudio de la presente investigación serán los vendedores ambulantes ubicados en la Plaza de San Victorino. De modo que el campo de estudio será la Plaza de San Victorino, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. De este modo, la presente investigación tendrá como horizonte 3 preguntas que consideramos de vital importancia para entender y abordar el fenómeno de la informalidad laboral. La primera de ellas, y siendo la pregunta principal de nuestra investigación, es: ¿cuál es la relación existente entre factores estructurales e informalidad laboral en vendedores ambulantes ubicados en la Plaza de San Victorino de Bogotá? De la cual se desprenden 2 preguntas subyacentes y complementarias. La primera de ellas es: ¿cuál es el perfil socioeconómico preponderante entre los vendedores ambulantes ubicados en la Plaza de San Victorino? Y
¿Cuáles son las principales motivaciones que impulsan a los vendedores ambulantes de la Plaza de San Victorino a verse obligados a recurrir a la informalidad laboral? En ese sentido, la resolución de las 3 preguntas mencionadas anteriormente, y como se destacó con anterioridad, habrán de marcar el rumbo y el horizonte de nuestra investigación. Finalmente, para poder hablar de la estructura de nuestro objeto de estudio, debemos entender que nuestras variables están delimitadas o se les presentan ciertos constructos. Por lo que es importante primero dejar claro que entendemos por factores estructurales aquellos factores socioeconómicos que influyen en la incursión de la informalidad laboral. Es decir, estos incluyen factores sociodemográficos y, a su vez, factores económicos. Para la informalidad laboral, que entendemos como aquello que pretendemos medir, se presentan varios constructos o aproximaciones que se pueden tener sobre el concepto. Es decir, y retomando un poco lo dicho anteriormente, se hace una delimitación acerca de lo legalizado y lo formalizado. Como bien explicamos, se debe tomar en cuenta que se debe distinguir entre la informalidad laboral con ciertas condiciones favorables y aquella que simplemente ve el beneficio del salario. Asimismo, entendemos nosotros que se recurre a la informalidad laboral como una forma de suplir necesidades inmediatas.